Mi nombre es Sandra Jacqueline Robles Trejo y elaboraré un experimento llamado el tubo de Nicola explicando los conceptos relacionados. Movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Eso implica que el espacio recorrido es igual que el desplazamiento. En tiempos iguales se recorren distancias iguales y la rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. Conceptos relacionados. Distancia. La distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. Su fórmula es la velocidad multiplicada por el tiempo y sus unidades de medida son metros o kilómetros. Tiempo. El tiempo es una magnitud física creada para medir el intervalo en el que suceden una serie ordenada de acontecimientos. Su fórmula es la división entre la distancia y la velocidad y sus unidades de medida son los segundos o las horas. La rapidez se refiere a la distancia que recorre un elemento móvil en un determinado tiempo. Su fórmula es distancia sobre tiempo y sus unidades de medida son metros sobre segundo. Velocidad. La velocidad puede definirse como la cantidad de espacio recorrido por un tiempo con la que un cuerpo se desplaza en una determinada dirección y sentido. Su fórmula es la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo y sus unidades de medida son kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que señala la variación en la velocidad conforme al transcurrir del tiempo de un objeto que se encuentra en movimiento. Su fórmula es la variación de velocidad entre la variación del tiempo y su unidad de medida son los metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad media o velocidad promedio es la velocidad en un intervalo de tiempo dado. Se define como el cociente entre el desplazamiento en un intervalo de tiempo y la duración de dicho intervalo. Su fórmula es la variación de desplazamiento sobre la variación del tiempo. Aceleración media. Se define la aceleración media entre dos puntos como la división de la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido entre ambos puntos. Su fórmula es la variación de velocidad entre la variación del tiempo. El tubo de Sándor-Mikkola. Sándor-Mikkola fue un físico, profesor y miembro de pleno derecho de la Academia Húngara de Ciencias. Como físico dieléctrico, creó el invento el tubo de Nicola. La importancia de este invento radica en que es una eficaz herramienta desarrollada para el estudio de movimiento rectilíneo uniforme o MRU en la física práctica. El tubo de Nicola es un tubo de vidrio lleno de agua o cualquier otro líquido que puede cambiar de horizontal a vertical, en el que puede moverse una burbuja. Con el grosor correcto del tubo y el tamaño de la burbuja se mueve bastante lenta y muy rápidamente a una velocidad constante dependiendo de la posición del tubo. Materiales necesarios para la elaboración. Un tubo de plástico de 1.20 metros. Un palo de madera que utilizaremos como base del tubo. Alcohol o cualquier otro líquido de tu preferencia. Silicón u otro material para tapar los extremos del tubo. Tapas de plástico. Y por último, una cinta de medir. Para comenzar con la elaboración de este tubo, primero hay que sellar uno de los extremos de la manguera con silicón y con una pequeña tapa de plástico o cualquier otro material. Hay que asegurarnos de que esté bien sellado para que al momento de vaciar el líquido no tenga fugas.
Podemos utilizar cualquier líquido que queramos, ya sea agua, alcohol, aceite, entre otros. Ya que tengamos el líquido dentro de la manguera, tendremos que sellar el otro extremo igual con silicón y con una pequeña tapa de plástico, y también asegurarnos de que esté bien sellado para que igualmente no haya fugas de este lado. Ahora, para colocar la manguera en la base, que vendría siendo el palo, hay que medir varios puntos donde su distancia sea de 10 centímetros cada uno. Ya que estén medidos, yo los pegué con cinta negra, respetando la distancia para que pudiera estar en el tubo. Con este experimento podemos demostrar que el movimiento rectilíneo uniforme realmente viaja a una velocidad constante en distancias iguales. Colocaremos el tubo de Sandormicola a un ángulo de 25 grados y tomaremos 3 tiempos distintos en la que la burbuja pase por cada espacio marcado, apoyándonos con un cronómetro y un transportador. Por último, realizaremos una gráfica colocando los 3 tiempos distintos tomados con la misma distancia y el mismo ángulo. Sacaremos el tiempo promedio y la velocidad y podremos notar que la burbuja viajó a un tiempo constante y a una velocidad constante en la misma distancia.